Quisiera ser grande. Déjeme tomar unos minutos este día para compartirte lo que el Señor, o entiendo al menos que el Señor me habló este día para compartirte. Quisiera ser grande. Mira, corría el año 1988, cuando salía una película interesante con un joven Tom Hanks y flaco. Y ¿cuántos conocen al actor Tom Hanks, no? El de Forrest Gump, ¿no? Y tantas otras películas, ¿no? Y un joven Tom Hanks protagonizaba una película muy interesante allí por 1988. Tenemos es una pequeña reseña. A ver, mírenla. Josh Baskin pidió un pequeño deseo. I wish I were big. Un clásico de la comedia. I'm your best friend. I'll prove it to you. Shimmy, shimmy, cocoa pop. Shimmy, shimmy, rock. Josh, Protagonizada por Tom Hanks. I want to spend the night with you. But I get to be on top. Quisiera ser grande. ¿Se acuerdan de esa escena arriba del piano? Quisiera ser grande. Mire, la historia de esta película cuenta la historia de John Baskin. John Baskin era un niño que de repente estaba cansado de ser niño. Estaba, es más, no solamente cansado, estaba un poco frustrado de ser niño. Y le pide un deseo que es que quería ser grande, quería ser mayor, quería crecer. Quería dejar de ser niño para empezar a ser grande. A ver, ¿cuántos de nosotros me están llamando por teléfono? Si no, alguien le avisa a mi esposa que está llamando a la pastora Jacoba, dígale. Nico. John Baskin quería ser grande. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez, cuando éramos chicos, decíamos, no veo la hora de ser grande? Vos veías que los grandes manejaban el auto, vos veías que los grandes hacían esto, hacían el otro, y uno quería ser grande, uno jugaba a veces a ser grande, ¿verdad? Y este niño, John Baskin, de repente se encuentra en una máquina, que ustedes vieron ahí la imagen, y la máquina se desenchufa, se apaga, pero de repente dice, pedí un deseo. ¿Y qué creen que le pide? Que quiero ser grande. Bueno, ustedes vieron ahí la imagen, se levanta el otro día y de repente ya estaba grande. Se asusta él mismo, la madre no lo reconoce. La madre, por supuesto, no lo reconoce. De repente piensa que le habían secuestrado al hijo. Y bueno, los que vieron la película vieron que cuando se ve con el cuerpo de adulto, primero dice que bárbaro que está a ser adulto, está buenísimo, hasta que se topa con las obligaciones de un adulto. ¿Verdad? Se topa con las obligaciones de la vida adulta, y cuando se tiene que topar con las obligaciones de la vida adulta, ¿a quién no sabe qué quería ser? Niño de vuelta. En el interín consigue un buen laburo en una fábrica de juguetes, y claro, como él tenía el corazón de un niño en un cuerpo de un grande, pues empieza a diseñar juguetes. Ahí vieron lo del piano y todo, y hasta se enamora, porque consigue una enamorada, ¿no? Y su amigo de la infancia, que lo reconoce, ahí lo veían, a su amigo de la infancia, de repente empieza a ayudarle a buscar dónde estaba la misma máquina o el mismo lugar donde él había recibido su deseo. ¿A dónde está la máquina? ¿Dónde está el mismo lugar donde yo que me cumplió el deseo de hacerme grande? Resulta que la máquina no estaba por ningún lado hasta que la encuentran un día y él tiene que tomar la decisión. O me quedo grande o vuelvo a ser niño. La enamorada le decía, no, quédate así como estás. Sin embargo, él una noche encuentra la máquina, llega a la máquina se desenchufa, y a qué no sabe cuál es el deseo que pidió. Quiero ser niño otra vez. ¿Y a qué no sabe qué pasó? Volvió a ser un niño. Y la escena, me encanta la escena, porque estaba viendo la película. La escena final es su enamorada, la mujer adulta, llevándolo a él a la casa de su mamá. Otra vez siendo niño. Yo quiero hablarle hoy en la palabra del Señor, así como ¿sí? Este muchacho quiso volver a ser niño. Hoy quiero hablarte en este día del niño, voy a hablar una palabra que no es para los niños, pero es para los grandes.
Y quiero meditar acerca del corazón que agrada a Dios y con cuál es el corazón con el que mejor nos relacionamos con Él, con cuál corazón vivimos en plenitud nuestra vida cristiana, siendo parte activa del reino de Dios. Déjeme hablarle de eso este día. ¿Con qué corazón? Mire, hay una verdad inamovible en Mateo capítulo 18, versículos 2 y 3. Es un versículo muy usado cuando se predica acerca de los niños. Y usted conoce, voy a usar muchas escrituras conocidas este día. Bueno, para nosotros deberían de ser todas conocidas porque es la palabra del Señor, ¿verdad? Pero esta escritura dice así: Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados, diga conmigo, que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños. Miren, la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que siempre los niños han tenido una relevancia fundamental. Jesús dijo: de ellos es el reino de los cielos. Los niños siempre han tenido una relevancia fundamental. Y tal vez es por eso que también en la palabra de Dios usted va a encontrar muchas escrituras y en varias ocasiones que Satanás ha incitado, a veces él mismo lo ha querido hacer y otras veces ha incitado a gobernantes como el faraón, como Herodes, que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerda que hablábamos de Herodes? O como Herodes, que querían para que los matara. ¿Por qué? Porque si el diablo puede afectar a las personas desde la niñez, ya sea con muerte física, pero también con otro tipo de muertes. ¿Cuántos saben que hay niños que, siendo niños, por algunas situaciones entran en muerte emocional? Y Satanás sabe que cuando él puede matarlos, ya sea física o emocionalmente, él va a condicionar el desarrollo de esa persona. ¿Cuántas personas no han podido desarrollarse en la vida en su máximo potencial y plenitud por situaciones que han vivido cuando eran niños? Es tremendo. El diablo sabe. De hecho, mire, hay una figura muy fuerte. Todo Apocalipsis es fuerte. Me acuerdo que estudiamos esa materia en la escuela bíblica hace ya como 30 años casi, que se llamaba Daniel y Apocalipsis. Tuvimos toda una materia, Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis es un libro un poquito difícil a veces de interpretar y de entender, pero hay una figura muy fuerte ahí en Apocalipsis capítulo 12, los primeros versículos, y dice lo siguiente, dice: luego apareció, Juan estaba viendo la eternidad, estaba viendo todo un cuadro que Dios le estaba mostrando acerca de las cosas venideras. Y dice: luego apareció una señal asombrosa en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Ella estaba embarazada y gritaba por sus dolores de parto y gemía mientras daba a luz. Un nuevo niño estaba naciendo, algo nuevo estaba naciendo. Y el versículo 3 dice: y apareció otra señal. Diga conmigo, otra señal. O sea, la primera señal es una... con todo lo que describe, no voy a entrar en detalle con eso, porque si no, no terminaríamos toda la mañana hoy. Pero la primera señal es una mujer dando a luz. Ahora dice: apareció otra señal en el cielo. Un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 coronas sobre sus cabezas. Su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. ¿De quién habla entonces? Satanás. Y dice: el dragón se puso justo delante de la mujer que estaba dando a luz para comerse a su hijo al nacer. Hay un espíritu que viene del mismo infierno, que tiene que ver con Satanás mismo, que quiere comerse no solamente aquello que va a nacer o aquello que está naciendo o aquello sencillo, le puedo decir, aún a nuestros niños. Y no solamente hablo de muerte física. Mi esposa es maestra, todos ustedes saben, ella es maestra de jardín y es la lucha constante todo el tiempo con un espíritu que se quiere comer a la niñez. Hay todo un espíritu, hay todo un sistema
que quiere inculcarle cosas a los niños desde que son pequeños. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer Satanás es comerse a la niñez. Quiere comerse a los niños. Por eso nosotros somos tan responsables. Por eso, papá, cuando tantas veces, hay papás a veces que no sé qué hacer, si abrirle la cabeza con la motosierra de Milei o algo, a ver si le entra. No dejes de traer a tu hijo a la casa de Dios, no dejes de traer a tu hijo donde le enseñan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque durante toda la semana, no digo que todo, pero hay un sistema que lo bombardea y hay un dragón que se lo quiere comer desde pequeño. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando vos desde pequeño, las primeras impresiones de la niñez generalmente duran en una persona toda la vida. Entonces, cuando desde pequeño lo llevamos a Dios, yo le doy gracias a Dios porque muchas de las cosas, y algunos de nosotros que hemos nacido tal vez en una casa, que no quiere decir que no nos perdimos y no anduvimos en el pecado y haciendo un montón de desastres y tuvimos que arrepentirnos, pero ¿cuántos de nosotros que anduvimos o que tuvimos padres que nos llevaron a Dios desde chicos, tenemos enseñanzas y cosas en nuestra vida que perduran hasta el día de hoy? Hay cosas que uno no se las olvida, momentos, tiempos y vivencias que uno no se los olvida. Y hay todo un sistema que quiere comer a nuestros niños. Si me explico, es una estrategia bien diabólica. Ahora, me voy a ir un poquitito más allá este día y no solamente te voy a hablar de que se quiere comer a los niños, pero se quiere comer a todo aquello que nace y está en un proceso de crecimiento. Vale también que no solo Satanás se quiere comer a los niños, pero también a los niños espirituales. Cuando una nueva vida nace, cuando una nueva vida espiritual nace, ahí está el dragón, queriéndoselo comer. De hecho, la mujer es figura de la iglesia. Y la iglesia, que somos nosotros, la iglesia es aquella que cuando nacen, por supuesto que nacen de Dios, pero Dios usa la iglesia. Y cuando nacen nuevos niños, ahí hay todo un sistema que se quiere comer esos niños. El dragón se los quiere comer. Y voy a ir un poquito más allá, antes de continuar. También Satanás te quiere robar el corazón de niño. Y hay muchas cosas que suceden alrededor nuestro que el diablo planea para robarnos el corazón de niño. ¿Estamos aquí? Hay un concepto fundamental allí para entender esta afirmación que leíamos de Jesús en Mateo capítulo 18, ¿sí? Vamos a leer un poquitito el contexto. Y usted sabe que antes de Mateo 18 viene Mateo 17, ¿no? Que pastor está iluminado hoy. ¿Qué pasó? ¿Desayunó con el ángel Gabriel? Bueno, antes de Mateo 18 viene Mateo 17, ¿verdad? Y en Mateo 17, todo ese capítulo menciona 3 hechos milagrosos que los discípulos de Jesús atestiguaron. Déjenme hablarle un poquitito de estos 3 hechos porque tienen mucho que ver con lo que Jesús después hace. Dice Mateo, el primer hecho que vemos es la transfiguración de Jesús. Usted conoce la historia de la transfiguración. Dice Mateo 17, 6 días después, Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan hacia una montaña alta para estar solos allí. Entonces Jesús se transformó, versículo 2, frente a ellos. El rostro brillaba como el sol, las vestiduras se volvieron blancas como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías delante de ellos. Y entre estos dos estaban hablando con Jesús. Versículo 4, Pedro, qué raro Pedro, che. Pedro los interrumpió. Tenés que tener pantalones para interrumpir a Jesús con Elías y Moisés, ¿no? O sea, qué bárbaro este Pedro. Pedro los interrumpió diciéndole a Jesús: Señor, qué bien se siente estar aquí. Si tú quieres, haré 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Mientras Pedro aún hablaba, una nube brillante los cubrió. Entonces se escuchó una voz que salía desde la nube que decía: Este es mi hijo a quien amo, el cual me complace, escúchenlo. La primera cosa que sucede ahí en Mateo 17 es el Rey Jesucristo en su gloria o manifestado en su gloria. La gloria del Señor. Diga conmigo, la gloria. 3 discípulos estuvieron y fueron testigos de Jesús
manifestándose en gloria. Esta fue una manifestación muy fuerte, porque era tan fuerte la gloria que había allí. Y la gloria no venía de afuera, era la gloria inmanente que en él había y de él se reflejaba. Y se encuentran estos 3 discípulos con una experiencia impresionante. Para todo cristiano, mire, yo no entiendo cómo hay gente que puede vivir una vida de fe sin experimentar la manifestación de la gloria de Jesucristo. Estar en la presencia misma donde la gloria de Dios se manifiesta. Yo le puedo hablar de momentos, reuniones, situaciones en la cual uno te sentís tan chiquito porque sentís que hay algo tan fuerte. Es la gloria de Dios que te envuelve en medio de su presencia. Y ahí estaba la gloria de Dios, la gloria interna de Jesús, de la cual Juan habla en el capítulo 1. Por algo después Juan en el capítulo 1 dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Qué tremendo, ¿no? Vimos su gloria. Juan dijo, vimos su gloria. Claro, ¿cómo no va a ver su gloria? Ahí la vio en el monte. La gloria de Cristo. Y esto que pasaba era un cuadro del reino venidero. Mire, esto es lo que Él es. Esta es la gloria de Cristo. Estos hombres, me imagino, como nos pasa a cada uno de los que hemos experimentado. Y miren, yo no considero, no sé si experimenté esa experiencia, pero sí sé lo que es estar en la gloria y en la presencia de Dios cuando sentís que hay algo tan fuerte que te envuelve que no querés ni respirar. O sea, sentís que no podés ni respirar. Es algo tan santo, tan fuerte que pasa a tu alrededor. Y nunca más se olvidaron semejante experiencia. ¿Por qué? Porque lo mismo nos pasa a nosotros cuando experimentamos la gloria de Jesús. Son encuentros con Dios que te marcan la vida. Los discípulos experimentan la gloria, el encuentro con Dios que los marca, el encuentro con la gloria de Jesucristo. Digan conmigo, la gloria de Jesucristo. Lo segundo que pasa, no se olviden, vamos a volver al mensaje, Mateo capítulo 17. Lo segundo que sucede es la sanidad del muchacho lunático. Usted sabe, ahí en el versículo 14, Jesús de ahí, por supuesto que no le hizo caso a Pedro, ni las enramadas, ni nada de eso. Al cristiano le encantaría quedarse ahí arriba suspendido en la gloria, pero ¿cuántos saben que vivimos en la tierra? Y que tenemos que ir donde está la necesidad. Entonces Jesús los baja al valle y dice que cuando llegan al valle, la gente los esperaba y un hombre corrió y se puso de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo que está enfermo de la mente, estaba loco, padece muchísimo, muchas veces se cae en el fuego o en el agua con peligro de su vida. Lo traje, versículo 16, a tus discípulos, diga conmigo, pero no pudieron curarlo. No pudieron curarlo, ¿no? Entonces Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Versículo 18, Jesús reprendió al demonio que estaba en el muchacho y el demonio salió y desde aquel instante el muchacho quedó bien. Esta era otra experiencia, diga conmigo, el poder de Jesús. La primera experiencia era la gloria, ese lugar donde... Y el cristiano necesita experimentar la gloria de Cristo, pero la segunda experiencia tiene que ver con el poder milagroso de Jesús. Este muchacho era lunático, pero no solamente tenía un problema mental, tenía un problema espiritual. Por algo reprendió al demonio y el demonio se fue. ¿Y cuántos hemos visto el poder de Jesús? Hemos visto sanidades, hemos visto gente siendo liberada, hemos visto... A veces lo hemos experimentado en carne propia, otras veces lo hemos experimentado a través nuestro. Me ha tocado experimentar a través mío en algunos años de ministerio, de repente estar ministrando y de repente orar por una persona que estaba atada por un demonio y ser libre o cosas de estas. Y son fuertes, ¿no? Y es una experiencia que también necesitamos pasar. Si bien salieron regañados los discípulos de ahí, les pegaron una peinadita a los discípulos, ¿no? O sea, incrédulos y qué sé yo. Esta experiencia quedaría en su memoria para siempre. O sea, imagínense los que estuvieron en la nube, allí en la montaña, viendo a Moisés y Elías, Jesús transfigurado. Después vienen y ven el poder de Cristo, que era el mismo poder que iba a ser después sobre ellos, porque ahí no pudieron sacar un demonio, pero usted lea el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ese mismo poder actuó a través de ellos y mire, Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y podemos verlo en todo el libro de los Hechos.
Y ellos mismos hicieron milagros, señales, hasta aún señales mayores que las que mismo Jesús hizo. Tremendas señales, diga conmigo, el poder. Vieron al Rey Jesucristo en su gloria y ahora vieron al Rey Jesucristo en su poder, que es el mismo poder que hoy se manifiesta en los discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Necesitamos ese poder que se manifieste en mi vida, pero también a través de mi vida, porque como discípulos del Señor estamos para ministrar a la gente y para traer bendición y sanidad y liberación al que lo necesita. Entonces, diga conmigo el poder. Ahora, la tercera cosa que relata, o el tercer hecho que relata Mateo 17, es el pago del impuesto al templo. Y dice en Mateo 17, 22 al 27, dice: mientras estaban reunidos Jesús y los discípulos, les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Cuando escucharon esto, se entristecieron profundamente, y cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿por qué su maestro no paga el impuesto al templo? Pedro contestó: sí lo paga. Cuando éste entró a la casa, Jesús se adelantó y le dijo a Pedro: dime, Simón, los reyes de la tierra, ¿a quiénes le cobran impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? Y Pedro respondió: a los extraños. Entonces Jesús replicó: por lo tanto, los hijos están exentos de los impuestos. Versículo 27, mire esto porque es clave. Dice: mas para no ofenderlos por no pagar impuestos, ve al mar, echa un anzuelo, primer pez que atrapes, tómalo, y dentro de su boca encontrarás una moneda. Con esta moneda paga el impuesto del templo por mí y por ti. Diga conmigo, wow. Primero, wow, vieron la gloria de Jesús. Luego ven el Rey Jesucristo y su poder. Y ahora tienen un encuentro con el Rey Jesucristo y su carácter. Experimentaron no solamente el poder y la gloria de Jesús, pero el carácter de Jesús. Este mismo que se transfiguró. Que él era mayor que el templo. Él mismo lo había dicho: uno mayor que el templo está aquí. El mismo que era mayor que el templo dice ese día: voy a ser entregado en manos de los hombres y me van a matar. Pero Señor, con todo el poder que tenés, y vos pegado, mire, le das una orden a un demonio y sale de ahí, nadie lo puede hacer. Vienen 20 tipos y no lo pueden controlar, vos con una orden lo haces libre. ¿Cómo que te van a entregar? ¿Cómo te vas a entregar? Y te van a matar. Señor, si vos podés decir algo, y acá no queda uno con el poder que tenés. Y no solamente eso, pero Jesús les dice, o sea, les muestran, no tengo por qué pagar ese impuesto. Sin embargo, andá, buscá el pescado, esto, el otro, sacá la moneda y andá y pagá el impuesto. Pero si sos mayor que el templo, sí, pero no me cuesta nada. ¿Por qué los voy a ofender? O sea, sí soy mayor, pero por ser mayor los voy a ofender. Ahí está el carácter. Que ahora vamos a ver que era muy distinto al carácter de los discípulos, ¿no? ¿Por ser mayor acaso voy a ofenderlos? No tiene sentido. Págalo. Andá y paga el tuyo y el mío. ¿Sí? Señor, ¿por qué no me mandaste a mí a pagar? Si encuentro algún pescado para pagar los impuestos, ¿no? El ABL, Andá y pagalo. ¡Qué experiencia tremenda! Jesús era a la vez humilde y poderoso. O sea, las dos cosas. Él estaba lleno de gloria, era poderoso, pero a la vez en su carácter era humilde. No tenía por qué decir: no, acá salí, déjame hablar a mí con estos, a ver, ¿qué me venía a cobrar? Acá yo soy mayor que el templo, y si no te vas, voy a orar y fuego del cielo va a venir y te va a quemar, así que mejor raja de acá. No toques al ungido de Jehová. ¿Cuántos alguna vez escucharon esa frase? Cuidado, porque me vas a tocar, yo soy acá el ungido, no toques al ungido de Jehová. Jesús dijo: ¿hay que pagar? Y no solamente, no tenía la plata, pero dijo, de hecho es uno de los pocos milagros, casi el único milagro donde Jesús hace un milagro financiero, económico, aparece dinero y lo usa en él.
casi ninguno de los milagros lo usaban. Vamos a pagar. Paguemos. No intentó humillar al templo. No mostró desprecio por imposiciones a las cuales podía no obedecer porque tenía la opción de no obedecer. Ni buscó humillar al templo, aunque era mayor que el templo. No buscó humillar a los oficiales del templo, aunque era mayor que ellos, solo por no ofender. ¿Acaso eso no es carácter? La influencia de Jesús en esta historia se ve por sobre la de las instituciones y gobiernos humanos. Y eso es algo que los hijos de Dios deberíamos ejercer. Nuestra influencia es mayor. Sin embargo, el hecho de que nosotros somos los príncipes de la ciudad, los reyes de la ciudad, del pueblo de la ciudad, no tendríamos por qué creernos la mamá de Tarzán y creernos mejores que todo el mundo. ¿Verdad? La última Coca-Cola del desierto soy yo. No, espérate. Que seas eso no significa que tengas que andar refregando que eres eso. Jesús era mayor y dijo, yo lo voy a pagar. Y entonces, usted imagínese, diga conmigo, la gloria, el poder, el carácter de Jesús les es revelado. Uno dice, los discípulos aprendieron. Bueno, mire, saben que yo siempre le digo, la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, ¿no? Entonces el relato continúa y dice Mateo 18:1, en aquella ocasión, lo voy a leer en dos versiones distintas. En aquella ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús cuál de ellos ocuparía el cargo más importante en el reino de los cielos. Mire esta otra versión. Por ese tiempo, o sea, cuando tuvieron semejante revelación de la gloria, experimentaron la gloria, experimentaron el poder, experimentaron el carácter de Jesús. Uno dice, esta gente ya cambió, ya está. Con eso es suficiente. Llevarlo a un congreso que ahí experimente la gloria, que le quiten los demonios, ya está, ya la hizo, ya cambió, le enseñamos la palabra, ya está, ya cambió. No entendieron nada. Después de eso vienen a preguntarle, ¿quién va a tener el mejor cargo en el reino de los cielos, Señor? Señor, a ver, ¿quién va a ser acá la mamá de Tarzán, Señor? ¿Quién va a ser el que queremos estar a tu diestra, a tu derecha, a tu izquierda? Señor, a ver, ¿quién de nosotros acá va a ser el más importante? No entendieron nada. ¿Y sabe qué? Creo que hasta es tan perfecta y tan inspirada por el Espíritu Santo y por Dios la palabra, que no nos deja saber cuál de todos estos 12 burros fue el que hizo la pregunta. ¿Y sabe por qué no nos deja verlo? Porque nosotros si hubiéramos estado ahí, tal vez hubiéramos hecho la misma pregunta. Porque ese es el corazón nuestro, ¿verdad? ¿Quién es el más importante acá? No, yo soy el que esto, yo soy lo otro, yo tengo tantos años de cristiano, yo tengo tantos años así, yo tengo derecho acá, no, mirá, yo experimenté. ¿Sabes las veces que escuché eso? Yo experimenté esto, el otro, aquello, estuve en este mover, en el otro mover de Dios, en esto, el otro, acá. Yo vi al Espíritu Santo, desayuné con el ángel Gabriel, le hice torta de chocolate. O sea, tantas cosas que hicieron y de repente, ay, ahora se creen. Mire, le voy a decir, me acuerdo de una frase de alguien que me dijo, lo que pasa es que vos no sabés con quién estás hablando. Nosotros somos gente que hemos pasado por un montón de moveres, esto, el otro. Nosotros no nos conformamos con cualquier alimento. A nosotros nos tenés que dar cierto tipo de alimento. Le dije, ¿por qué no te vas donde está la cocina esa que te gusta? Anda. ¿Qué me vení con esa a mí? Si Juan 3:16 no toca tu corazón, quiere decir que hay mucho que Dios tiene que hacer todavía contigo. ¿Verdad? ¿Quién va a ser el mayor? Mire, no sabemos si fue Pedro no me extrañaría que haya sido Pedro. Mira, estaban Moisés, Elías hablando con un Jesús transfigurado y el tipo los interrumpió. Podría haber sido él. Podría haber sido Juan, el discípulo amado, vio Juan, que era todo el romántico ahí del asunto. Podía haber sido Mateo, el cobrador de impuestos, ya que veníamos hablando de impuestos. Judas, ya vieron que era el más imprudente. Judas hizo el traicionero. No, ninguno.
Judas seguro fue porque era el que vendió a Jesús. No, no sabemos quién fue. Sin embargo, alguien lo preguntó. Y la respuesta de Jesús entonces fue los versículos con los que comenzamos esta charla. Llamó a un niño, lo puso en el medio de ellos, un niño pequeño, diga conmigo, pequeño. O sea, debe haber sido un nene chiquitito, de los de la clase más chiquita de la escuela dominical, de los más chiquititos. Yo me atrevo a decir que apenas caminaría, no sé, un niño pequeño. Lo puso en medio de ellos y les dijo entonces, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán, diga conmigo, no entrarán en el reino del cielo. A veces ese no entrarán lo tomamos, se va al infierno. Los cristianos a veces necesitamos ser tan libres de nosotros mismos, de la religiosidad. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién se va al infierno y quién no se va al infierno? Ese se fue al infierno, qué sé yo, no sé. Solo Dios lo sabe. Lo que sí sé es que dice no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, hay un nivel de reino donde no podemos entrar a menos que tengamos ese corazón. ¿Sí me explico? No se puede ver el reino de Dios sin cierto corazón. Por eso, lo importante del relato no es solamente lo que vemos a primera vista allí, que tiene que ver con volvernos niños o dejar los pecados, que desde ya sabemos que es así, pero lo que a continuación Jesús dice en el versículo 4 es clave. Preste atención al versículo 4. De hecho, estoy llegando al punto de mi mensaje hoy. Jesús dijo, las personas que adquieran, diga conmigo, adquieran. Cuando vos adquirís es algo que ya no tenés y tenés que adquirirlo. Las personas que adquieran la sencillez y la humildad de un niño serán las más importantes en el reino de los cielos. Esa palabra humildad, otra versión dice los que se humillen. La palabra original es la palabra tapeinó en griego, que significa humillar, nivelar, allanar o, escuche esto, bajar. De hecho, la palabra, esta es la misma palabra que Pablo, en el original, es la misma palabra que Pablo usa en Filipenses 2.8. Conocemos ese versículo cuando dice, como hombre, hablando de Jesús, dice, tengan el mismo sentir de Jesús, dice, como hombre, en Filipenses 2.8, dice, como hombre se humilló a sí mismo. Es la misma palabra, tapeinó. O sea, se humilló a sí mismo, haciéndose y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. ¿Sabe qué es lo que le dijo Jesús a ellos? No solamente les dijo hay que ser como niños, dejar los pecados, y todos sabemos que con pecado no vamos a entrar. ¿Sabe lo que le dijo? El que no baja, el que no está dispuesto a nivelarse, el que se cree que acá yo vi la gloria, yo toco los enfermos y los sano, yo tengo este don, yo tengo aquello, lo otro acá, y vamos caminando así, cuidado, ábranme paso porque ahí llego yo. Ese no la tiene. Ese, como es una frase muy común hace unos años, ¿no? Acá en Argentina, ese no la ve. El que la ve es el que baja. ¿Y cómo cuesta bajar, verdad? El corazón de un niño es el corazón de humildad. Y es algo que no abunda, tristemente, ni en el pensamiento humano, mundano. ¿Quién quiere humillarse? Pero quiere que le diga lo más triste, ni tampoco abunda en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo necesitamos aprender a humillarnos, a ser humilde, a bajar? No abunda. ¿Cómo cuesta bajar? Y no estoy hablando de otro. La verdad, dígame usted, ¿cuánto le cuesta a usted bajar? Cuesta bajar, ¿verdad? Y eso es fundamental para cada cristiano. Es lo que Cristo hizo con el fin de salvarte a vos y a mí. Bajó. Se humilló a sí mismo. Esa es la clave. De hecho, la palabra humildad
en su etimología, me puse a leer un poquitito la etimología de la palabra humildad, proviene de la palabra latín humilitas, que a su vez deriva de la palabra humus. ¿De qué le habla humus? Tierra. Humus significa tierra. Y esta relación etimológica implica que la humildad en su origen se vincula con lo terrenal, con la tierra, con la capacidad de reconocer las limitaciones, con la capacidad de reconocer nuestros errores, con la capacidad de reconocer, ¿sí? O sea, los que sí tenemos que mirar a Dios, pero sin sacar los pies de la tierra y entender que el corazón de un niño tiene mucho que ver con andar cerca de la altura del suelo, no creernos gran cosa. Sí, estamos. Eso tiene que ver con el corazón de un niño. Por eso tal vez Jesús nos hace identificar con los niños, porque ellos suelen reconocer sus limitaciones y están más cerca de la tierra que nosotros. A mí me encanta, mire, yo me acuerdo de una imagen, cuando uno siempre recuerda a los hijos, después les da vergüenza a veces que uno diga así, pero me acuerdo que cuando eran chicos, como ¿quién tuvo a los chicos en el corralito, verdad? Ponía al chico en el corralito. Y cuando estaban en el corralito, me acuerdo, los dos tuvieron corralito, tanto Juan como Franco. Pero me acuerdo de un gesto que Franco nos hacía cuando era chiquito. Juanpi también hacía algo parecido. Pero nunca me voy a olvidar de una imagen. Eran chiquititos. Le hablo de un año, tendría como mucho, no sé si llegaba al año. En el corralito se paraba y uno le ponía juguete. Y Juanpi era más que él requería un poquito más de atención. No le gustaba estar en el corralito. Franco, si lo ponías en el corralito con algún juguete, se podía quedar todo el día con el juguete jugando en el corralito, callado. Y ahí andaba Franco en el corralito. Y me acuerdo de esta imagen porque le encantaban unos juguetes que estaba jugando, pero cuando él veía que papá o mamá venían y se acercaban, ¿sabe qué hacía Franco? Me acuerdo, tiraba el juguete y hacía este gesto. O sea, tiraba el juguete y ¿qué quería? Que lo levantaras a upa, ¿verdad? Y pensaba en los niños pequeños. Cuando van creciendo los niños ya no es tan fácil que tiren el juguete, ¿verdad? Y cuando son adolescentes te acercás y lo tocás y te dicen, no, papá, salí. ¿No te pasa que ya vieron que para nosotros los chicos siempre son bebés, ¿no? Mi bebé. Entonces te acercás y cuando son adolescentes, ay, déjame, qué vergüenza. El niño pequeño, ¿viste? Los discípulos estaban aferrados al juguete y no se daban cuenta que tenían que largar el juguete, reconocer que estoy cerca de la tierra y decirle al Señor, levántame. ¿Cuánto los cristianos necesitamos largar nuestro juguete y empezar a relacionarnos con Dios como Padre y decirle, Señor, levántame? Me gusta el juguete, pero prefiero estar en tus brazos. ¿Cuántos cristianos amamos tanto el juguete que ya no extrañamos los brazos del Señor? Eso que nos entretiene y nos da. Y no estoy diciendo que está mal. Está mal hacer la obra del Señor, no. Está mal tener. No está mal. Pero a veces, ¿cuánto tenemos que aprender a alargar el juguete y decirle al Señor, levántame? Ya me quedan 2 puntos y terminamos. Aprendamos un poquitito del corazón, el modelo que Jesús nos muestra. Jesús nos muestra el modelo de ser como un niño o del corazón de un niño. Y hablar del corazón de un niño no tiene que ver, quiero dejar bien en claro esto, ojo, no tiene que ver con comportamiento infantil. ¿Estamos aquí? Diferenciemos el corazón de niño con el comportamiento inmaduro e infantil. De hecho, 1 Corintios 14:20, conocida escritura, dice, hermanos, tengan un corazón como de niños, es decir, sean inocentes en cuanto a la malicia, pero piensen como personas maduras, sean adultos en su modo de pensar. La fe de un niño no es lo mismo que el comportamiento infantil. Usted sabe que los niños tienen un corazón lindo y todo, pero ¿cómo son? Berrinchudos, ¿verdad? Y la fe de un niño no tiene que ver con él. Y tiene más bien que ver otra vez con la fe
Y quiero repasar tan solo algunos rasgos característicos de la fe de niños. Rapidito, solo se los menciono y apenitas, nada más. Por ejemplo, la fe de los niños nos habla de confianza. El niño confía en el padre. Cuando vos agarrabas al nene y lo subís arriba de un mueble y le decís, tirate que está papá, el nene se tira. Si papá abre los brazos, se pega un golpe terrible, se quiebra. Pero ¿por qué el nene se tira desde arriba y le dice, venga con papá? Y se tira y se ríe todavía. Porque confía en el padre, ¿me explico? No cuestiona la autoridad ni la palabra. La fe de los niños tiene humildad, no busca reconocimiento ni estatus. Se alegra de ser amado, cuidado. La fe de un niño tiene expectativa, me encanta, linda expectativa, alegre expectativa, no como la expectativa nuestra que no sé cuándo Dios me va a bendecir, pero estoy acá cansado, tirado, sufriendo la vida cristiana hasta que el Señor me bendiga. No, los niños están esperando alegremente. Anoche hablábamos, salimos de acá y hablábamos con la nieta de Sandra, con Emilia, y le digo, me dice Sandra, ya se quiere ir, ¿por qué? Y porque sabe que ahora que vaya a casa va a recibir por adelantado los regalos del Día del Niño. Entonces le digo a Emilia, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a la casa de la abuela? ¿No quiere ir a otro lado? No. Vamos a otro lado. No. Y después me empieza a decir, no, porque los regalos. Y le digo, yo quiero mi regalo. No, pero vos no sos niño, me dice. Y yo quiero que mi papá me regale algo mañana. No. ¿Y al tío Gustavo quién le regala para el Día del Niño? No, a él hay que regalarle para el Día del Tío, me dice. O sea, los niños tienen expectativa. No tienen vacilación, no son escépticos. A ver, a veces la fe adulta es así, ¿no? Escéptica, a ver si sí, si no, a ver qué me parece, lo mido, a ver qué. El niño espera. Mire, el solo tener que acercarnos a Dios debería de ser en nosotros esa fe donde no sé qué va a pasar hoy, pero hoy me acerco a Dios, así que siempre que me acerco a Dios pasa algo bueno, así que hoy tengo expectativa de acercarme a Dios. No, a veces tiene que venir a la iglesia, hermano, y ahí está, ahí al hermanito lo tiene que arrastrar para que venga a la iglesia. Ya está, no venga. ¿Sí me explico? Algo le pasó a tu fe y a tu corazón. ¿Estamos aquí? Simplicidad, son simples. Curiosidad, no hacen preguntas, los niños son así. Inocencia, bueno, podríamos hablar mucho de eso. ¿Cuánto necesitamos ese tipo de fe, verdad? Ahora, la pregunta es, ¿qué le pasó a nuestro corazón? Porque si estas características no están en nosotros, nos tenemos que preguntar, ¿qué le pasó a mi corazón? Si acercarme a Dios lo veo como cumplir un programa, entonces algo le pasó a mi corazón. Si tener que ir a orar o leer la palabra o acercarme al Señor, buscar al Señor, si lo tomé como que el que tengo que ir a marcar tarjeta, pues eso quiere decir que algo le pasó a tu corazón. No voy a leer, le podría hablar de la fe de Gedeón, que como con una fe de niño, temeroso y todo como era, le creyó a Dios y dejó casi la mayoría de los hombres que tenía para con unos pocos hombres traer libertad a Israel. Le podría hablar de la fe de Josué, que se tuvo que atrever a creer que iban a tirar unos muros solamente dando vueltas. Le puedo hablar de la fe de David, que agarró y dejó una armadura, una espada y todo esto, y agarró y le creyó al mismo Dios que lo había librado antes, y agarró una honda y 5 piedras y un cayado y se fue y volteó un gigante. Gente que tenía la fe de un niño, el corazón de un niño. No eran perfectos, pero tenían un corazón de niño. Y realmente termino con esta, por eso le decía, ya quiero terminar, pero quiero cerrar con una historia que es muy importante. Con esto cerramos hoy y vamos a orar. En Juan capítulo 3 hay una historia, un relato que nos muestra de forma vívida una experiencia que muchas personas, sobre todo en la iglesia, necesitan vivir. Aún en la iglesia. Porque a veces tomamos esto como para el inconverso. Pero yo cuando veo esto, lo veo tal vez más para nosotros que para el inconverso. Mire. Dice Juan capítulo 3, versículo 1, una conocida historia también. Había un hombre llamado Nicodemo. Un líder, diga conmigo, un líder religioso judío de los fariseos.
Y una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hacen son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús en el versículo 3 le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, diga conmigo la verdad. O sea, la primera vez le dijo, te digo la verdad, y ahora le vuelve a decir, te digo la verdad. O sea, Jesús es enfático en esto. No está diciendo que es una posibilidad, no está diciendo que es, que bueno, tal vez te puedo dar una buena sugerencia, te voy a dar un consejo. No, le dice, te digo la verdad, esto es así. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Uy, podríamos hablar todo un mensaje de eso, no voy a meterme en eso hoy. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Mire, familia, este hombre se conocía la Biblia de pe a pa, o lo que había de Biblia en ese entonces, la ley, los profetas. Este hombre tenía cultura religiosa, era un líder religioso, o sea, no era de los de abajo. Este no estaba tan cerca de la tierra, este estaba más arriba, reconocido. Y de noche, que ya nos habla ahí de, seguía a Jesús medio de lejitos, se acerca y le dice a Jesús lo que usted ya escucha. ¿Cómo se acerca? Se acerca diciendo verdades, porque no se acerca diciendo mentiras. Y le dice, no, sabemos que Dios te mandó para que me enseñes tus milagros, esto, el otro, una perorata digna de un líder religioso. No iba a venir a Jesús como el padre del lunático que le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Eso déjalo para los que no entienden. Yo si me acerco a Jesús tengo que venir ahí con un buen discurso, con una buena perorata, ahí que el Señor, a ver si de perdida va a ver que no soy un novato, no estás hablando con cualquiera, estás hablando con uno que entiende acá. No fue como el centurión que le dijo, ni vengas a mi casa, mira, decí la palabra y mi siervo se va a sanar. No, ese era otro tipo de fe, la fe de Nicodemo, y la fe de Nicodemo era una fe de un adulto. Que no dijo mentira, no le dijo a Jesús, vos viniste del infierno, sos hijo del diablo, ni nada de eso, como algunos otros líderes religiosos lo habían tratado a Jesús. Sin embargo, cuando se acerca a Jesús de noche y todo esto, Jesús le dice una verdad fundamental. Nicodemo, mira, te voy a decir la posta, esta es la justa. Y esto no lo dijo así como Jesús no lo dijo como una teoría ahí en el aire, le dijo a Nicodemo de frente, Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Y a veces necesitamos que Jesús nos hable así de frente. Si no cambias ese corazón de niño, ese corazón de adulto tan contaminado con tanta cosa, con tanta política, y no hablo de política de partidos políticos ni eso, o sea, hablo de con tanta cosa que estás contaminado, con tanta desconfianza, tal vez por las mismas experiencias que viviste. Ya vieron que el diablo se pone ahí para matar, no solamente a los niños, pero para matar el corazón de niños. Y a veces pasamos situaciones en la vida y cosas y nos volvemos desconfiados y nos volvemos religiosos o nos volvemos, escépticos o nos volvemos así, y es como que uno dice ya y Jesús le dice, mira, Nicodemo, yo sé que vos sos un líder, que te conoces de pe a pa, no me estás diciendo mentiras, pero Nicodemo, vos tenés que volver a nacer, vos necesitas un encuentro con Dios. Y Nicodemo, que sabía mucho en su mente, pero su corazón no era el corazón de un niño. Nicodemo le dice, pero no, ¿qué quieres decir? O sea, a ver, Señor, no, yo me voy a volver a meter al vientre de la madre, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces Jesús le dice, mira,
No, el ser humano solo puede reproducir vida humana. Por eso me encanta esta versión. Pero la vida espiritual nace del Espíritu. ¿Sabés lo que necesitas? Necesitas que ese corazón de adulto se regenere otra vez. Necesitas un encuentro con Dios en el cual todo esto que vos traes, tanta cosa que vos traes que te mantiene lejos de la tierra, vuelva a caer. Necesitas humillarte otra vez y decirle: Señor, solo sé que no sé nada. Señor, este día yo vengo a ti. Yo no sé qué es. Concluyo hoy. Tanto hemos luchado para ser grandes a veces. Como este de la película, ¿vio? Quiero ser grande. Y tanto luchamos para ser grande. Y tanto nos luchamos para alcanzar esto y lo otro porque queremos ser grandes. Porque en realidad, vamos a ser muy sinceros, al hombre le gusta el reconocimiento, ¿no es así? Los logros y el reconocimiento por los logros y que alguien vea los logros. Y tanto luchamos por eso y luchamos en la vida por eso y nos esforzamos y ponemos nuestra vida ahí. Que de repente cuando somos grandes nos damos cuenta que hemos perdido algo que Dios quiere restaurar. El corazón de niño. Que cuando ya somos grandes y uno dice, no, ya estoy donde quiero estar, nos damos cuenta que necesitamos volver a encontrarnos con Dios y decirle: Señor, aquel primer amor, aquella fe sencilla, aquella fe que confía. Miren, para mí una de las cosas más difíciles que los últimos años, le puedo decir, con mi esposa ya llevamos, este año cumplimos 25 años. De hecho, ahora en septiembre. Sí, ahora en septiembre. Nuestro primer pastorado fue en septiembre del 2000. Bueno, yo me acuerdo un pastor que conozco que cuando fueron 25 años de ministerio hizo una celebración, trajo gente de todos lados, y las bodas de plata ministeriales. Y yo me olvidé ahora, le iba a decir a Mariana, ya vamos a cumplir la boda de plata en el pastorado. Y cuanto más pasa el tiempo me doy cuenta que menos sé. Y una de las cosas con las que le puedo decir que los primeros años son más románticos, ¿vio? Pero los últimos años me cansé, es tener que andar renegando con la fe, con la fe adulta. Y de repente los cuestionamientos y acá y allá y esto y el otro. Y uno trata de ser amable y a veces uno tiene ganas de decirle a la gente: a ver, mira, deja de hablar y anda a buscar a Dios y encontrate con Dios y deja de decirme lo que Dios te habló cuando Dios no te lo habló. Es tu carne que te está diciendo esto, se nota a la legua. Anda, encontrate con Dios. Y si bajás y te humillás, a veces vio cuando hay pelea, roce, que esto, que me miró, que le dije, que me dijo, que... ¿Sabes lo único que necesitas? Necesitas estar cerca de la tierra otra vez. Necesitas volver a la tierra, o sea, volver a la tierra. Señor, restaura en mí la fe de un niño. Restaura en mí la fe de un niño, Señor. Porque no voy a ver el reino. ¿Sabe qué pasa? Personas que antes funcionaban en el reino dejaron de ver el reino y uno lo ve y andan viendo. No sé qué reino andan viendo, pero el de Dios no lo andan viendo. Y no sé en qué reino quieren construir y funcionar, pero el de Dios no lo están construyendo. Y uno dice, ¿qué pasó? Es que a menos que seas como un niño y te humilles y vayas a la tierra, ¿vio? Y a menos que dejes el juguete de lado y le digas a Dios otra vez: necesito encontrarme contigo, Señor. Porque puedo tener mucho acá, pero no poco acá. ¿Sabe qué pasa con la fe adulta? A veces tenemos tanto acá y tan poco nos queda acá. Señor, restaura mi corazón de niño otra vez. Quiero creerte como te creía antes. Quiero volver a caminar contigo como caminaba antes. Quiero encontrarme contigo como antes. Señor, ya no quiero ser grande. ¿Dónde está la máquina otra vez? Porque le voy a volver a pedir el deseo. Quiero ser niño otra vez.